¿Cuándo se considera que un certificado de experiencia acredita experiencia relacionada o experiencia profesional relacionada? Esta pregunta resulta bastante pertinente en este momento en el que nos encontramos durante las inscripciones de varios concursos públicos de méritos o cercano a ellas. Resulta muy oportuna en el sentido que todos cuando concursamos debemos postular algún tipo de experiencia, ya que la mayoría de empleos de carrera del Estado exigen un mínimo de experiencia. Los empleos que no exigen experiencia son excepcionales y por regla general siempre debemos acreditar cierta cantidad de experiencia y adicionalmente una experiencia que es calificada, ya que en los empleos de carrera se nos exige una experiencia que puede ser experiencia laboral o experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. La experiencia relacionada y la experiencia profesional relacionada son tipos de experiencia que se me exigen en los empleos de carrera del Estado, en los cuales yo debo acreditar que he desempeñado previamente funciones similares a ese empleo al cual me estoy postulando. A eso llamamos experiencia relacionada. Hay una relación de afinidad en lo que yo he hecho previamente en un empleo y lo que potencialmente haré en ese empleo al cual me estoy postulando. Todo esto acreditado a través de certificados que yo debo aportar al concurso público de méritos. En ese sentido, cuando se considera que la experiencia es relacionada o profesional relacionada. La pregunta que más se hacen las personas en los concursos es cuántas funciones deben coincidir, es decir, deben coincidir las funciones del empleo que yo estoy postulando de mi experiencia previa en su totalidad con las funciones de ese empleo al cual yo me estoy postulando. Y la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro de su doctrina administrativa, ha resuelto esta pregunta. La pregunta es la siguiente: para acreditar el requisito de experiencia relacionada o experiencia profesional relacionada, el aspirante debe haber desarrollado cada una de las funciones contenidas en el empleo. Y la comisión responde: no. La experiencia relacionada, como bien ha sido definida por el artículo 11 de diversas normas, es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. En este sentido, no es necesario que todas las funciones cuyo desempeño es certificado sean relacionadas con las del empleo ofertado, basta con que una de ellas sea similar con al menos una de las del empleo a proveer que directamente se relacionen con su propósito principal. Allí está la regla que nosotros debemos observar cuando nos postulamos a un concurso público de méritos y se nos pide experiencia relacionada o experiencia profesional relacionada. Yo tengo el certificado laboral y debo hacerme la pregunta de si al menos una de las funciones de ese certificado que estoy aportando es similar con al menos una de las funciones del empleo al cual me estoy postulando, que sea directamente relacionada con su propósito principal. ¿A qué hace referencia esta última parte de que la función debe ser relacionada con el propósito principal? Hay manuales de funciones y empleos de carrera del Estado que tienen unas funciones que son específicas del empleo y unas funciones que son generales, que desarrollan todos los empleos del nivel profesional, por ejemplo, en una determinada entidad, como por ejemplo presentar informes, como por ejemplo observar las reglas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Son funciones que son genéricas y que no están relacionadas con el propósito principal del empleo. Para poder yo hablar de experiencia relacionada o profesional relacionada, es porque desempeñé al menos una función previamente que está relacionada, que es similar a al menos una de las funciones del empleo al cual me estoy postulando, que tiene relación con el propósito del empleo. Y lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Este es un certificado de experiencia de una persona que se desempeñó en el cargo de profesional financiero para una empresa privada, y dentro de sus funciones resaltamos esta: asesorar a la gerencia para establecer la planificación financiera a mediano y corto plazo. Esta función la vamos a conectar con un empleo de carrera administrativa. Esta persona desea postularse a este empleo, es un empleo del nivel profesional y el propósito de este empleo es
Participar en la elaboración del presupuesto y los instrumentos de planeación financiera de acuerdo con la normatividad en la materia con el fin de contribuir en la adecuada gestión de los recursos financieros de la administración municipal. Dentro de las funciones, entre otras, está la siguiente: contribuir en la elaboración del marco fiscal de mediano plazo y demás instrumentos financieros de conformidad con las disposiciones normativas y la información financiera y presupuestal del municipio. Este empleo tiene además otras funciones relacionadas con la planificación financiera, como preparar la información requerida para la elaboración y presentación del presupuesto anual, realizar seguimiento a la ejecución presupuestal para verificar y controlar la gestión del presupuesto, gestionar las modificaciones al presupuesto. Es decir, aquí se debe, digamos que, evidenciar ciertos conocimientos de presupuesto público, de planificación financiera, pero específicamente se debe evidenciar que se han desempeñado funciones previamente relacionadas con la planificación financiera, lo cual sucede efectivamente en este caso, pues al menos una función del certificado postulado coincide con al menos una de las funciones del empleo al cual esa persona se está postulando, por lo cual en este caso se podría hablar de experiencia profesional relacionada. Reiteramos que esta función que estamos viendo allí resaltada, además, tiene una relación con el propósito principal del empleo, que es precisamente lo que acabamos de ver. Esta relación debe existir allí para poder hablar de experiencia profesional relacionada. En conclusión, basta con que al menos una de las funciones específicas del empleo, o basta con que al menos una de las funciones del empleo que yo estoy postulando, del empleo que estoy certificando, coincida con al menos una de las funciones del empleo al cual me inscribí o al cual me voy a inscribir para poder hablar de experiencia profesional relacionada. Es decir, basta con que al menos una función sea similar para poder yo afirmar que efectivamente estoy ante un certificado que demuestra experiencia relacionada o profesional relacionada.